A ver, chicos, ahí estamos. Acá tengo admitir uno más. Bien. Está grabando, bien. Bueno, chicos, disculpen. Vamos a arrancar otra vez. Me olvidé de poner a grabar. Bueno, estamos en el 13 de mayo y vamos a arrancar con la clase de fuerza 1 en torno a adaptaciones agudas. Vamos a empezar con un poquito de fuerza y vamos concretamente nuevamente a compartir pantalla. A ver si se ve bien. Y vamos un cachitín para atrás. Ya habíamos hablado del concepto mecánico de fuerza. Nosotros tenemos que ver esto que ya habíamos charlado, que vamos a aportar cambios, ya sea porque está en reposo una masa o porque está en movimiento. Ahora habíamos hablado de los gestos de aceleración o desaceleración que uno tiene, por ejemplo, corriendo. Cuando tiene una velocidad constante, puede aplicar una fuerza para frenar o puede aplicar una fuerza. Lo mismo que para mover una barra. ¿Bien? Ahora, esa barra, si yo la estoy moviendo desde un punto cero, está en reposo. Si es durante el recorrido y la acelero, ya hablamos de movimiento. Esos cambios se generan básicamente por la acción muscular, que bien hemos dicho, tiene que ver con la tensión generada por la unidad contráctil que se aplica al tendón y del tendón al hueso. Más allá de esto, todos estamos en una situación en la cual estamos, en este caso, bajo la influencia de la aceleración de la gravedad. Bien, nuestro peso, si nosotros pesamos y nos paramos en una balanza, es nuestro peso por la aceleración. Lo que pasa es que a toda acción hay una reacción, en este caso es la del suelo, ¿bien?, que nos ofrece una resistencia, a la cual nosotros aplicamos toda nuestra capacidad extensiva para estar parados. Entonces llegamos al concepto de fuerza muscular, y acá lo que tenemos que ver claramente es esta cuestión relacionada con lo neuromuscular. Y dijimos que tenemos una neurona, una unidad motora. Esa unidad motora tiene una neurona central y una neurona periférica. Disculpen. Y me agito un poquito. Esta neurona central tiene que ver con lo que pasa en el encéfalo, lo que pasa a nivel periférico es a nivel medular. Implican el control directo de la acción motora o de la acción contráctil de esa fibra en ese músculo, pero lo más importante es que hay un grupo de fibras, ¿bien?, que están inervadas y que pueden activarse o no de manera sincrónica. Y estos van a ser los puntos que vamos a tocar en un chiquitín respecto a lo que es las primeras adaptaciones agudas al entrenamiento de fuerza, que tienen que ver con la sincronización y el reclutamiento. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro, como bien dijo Verkhoyanski, es esta cuestión de, bueno, nosotros tenemos a nivel de la fuerza generada que es en función de la magnitud de la resistencia de oposición. O sea, es lo que charlábamos. Si yo tengo que mover una barra, en función del peso que tenga, tendré una mayor o menor magnitud que tenga que aplicar para poder desplazarlo, generar un cambio en el movimiento o en el estado de reposo. Y esto como lo hemos bien definido, tiene que ver con esta posibilidad de generar tensión muscular. Estos chicos repásenlo, vayan viéndolo, familiarícense con las definiciones. Acá lo que habíamos hablado de dinámico y estático. Acuérdense lo excéntrico de lo concéntrico, ¿bien? Y a su vez lo isocinético, ¿bien?, de lo isotónico. Cuando hablamos de isocinesia, hablamos de velocidad angular constante en todo el recorrido. Cuando hablamos de isotónico, hablamos de carga constante. ¿Por qué hago esta aclaración? Si en algún caso tuvieron la oportunidad de ver máquinas isocinéticas, durante todo el recorrido, por ejemplo, de una extensión de cuádriceps en camilla, en cadena abierta, van a ver que la resistencia es, o la velocidad, no la resistencia, la velocidad de todo el recorrido es igual. Ahora, si ustedes lo comparan, cuando van a una camilla de cuádriceps común, siempre nos damos cuenta que el primer punto del recorrido, los primeros 10 grados aproximadamente, sobre todo cuando estamos en una flexión de rodilla mayor a 90 grados, nos va a costar más y es más lento que cuando estamos llegando hacia el final de la extensión completa. Bueno, esto tiene que ver con, en ese caso, una camilla de cuádriceps habitual es isotónico, porque la resistencia que se ofrece es la misma, lo que cambia es el ángulo o el punto, mientras que en lo isocinético varía esa resistencia, la máquina lo va ajustando, y lo que nos permite es hacer todo el recorrido, a la misma velocidad. ¿Por qué es importante esto? Porque van a generar distintos tipos de adaptaciones, ¿bien?, y distinto tipo de impacto, a nivel no solamente muscular, sino sobre todo a nivel de la entesis o unión entre el tendón y el periósteo, en este caso hueso. ¿Bien? Esto ténganlo en cuenta, los procesos de rehabilitación, todo lo que es trabajo isocinético, trabajo excéntrico, o sea, de alejar los puntos,
tiene una prioridad alta y está muy, van a tener que familiarizarse incluso también con los conceptos de cadena cerrada o cadena abierta. Pero bueno, ya dije que de biomecánica vamos a hablar muy poquitito, así que sigamos avanzando. Bueno, lo dinámico ya lo tienen claro en esto que es concéntrico y excéntrico. Bien, nosotros tenemos que enfocarnos fundamentalmente que si bien sobre todo lo excéntrico es como que la resistencia supera a la fuerza generada, un gesto excéntrico es bajar una caja y yo tengo permanentemente control. En tanto y en cuanto, y acá quiero aclarar esto, vamos a suponer la acción, yo estoy trabajando bíceps con barra, ¿bien? Cada gesto en el cual yo estoy bajando es un gesto excéntrico del bíceps. Podríamos hablar de una cantidad de músculos sinergistas, controladores, bueno, en fin. Lo que quiero que tengan claro es, una cosa es bajarlo controladamente, en el cual yo si quiero freno esa acción, y de hecho puedo volver a hacer el paso concéntrico, a una acción en la cual me supere el peso. Entonces, por ejemplo, si uno va a ver los ejercicios que se hacen de reclutamiento a altísimas cargas, con cargas superiores al 100% de la MR, esto de MR quiere decir el peso máximo que puedo movilizar de forma concéntrica una y solamente una vez. Bueno, si yo pongo una carga porque tengo ayuda de un asistente que es superior a ese MR, lo que estoy buscando es reclutar unidades motoras para frenar el descenso de esa barra, pero que por cierto supera mi máxima capacidad concéntrica. Entonces ahí tenemos una lectura distinta. Ahí estamos buscando un peso excesivamente alto. Entonces tengan cuidado con lo excéntrico y con este concepto de, bueno, la posibilidad de resistir o no la carga externa. Más que nada es el control que se puede hacer y sobre todo el punto de si se alejan o no, o sea, si es un estiramiento o no a nivel muscular. En función de esto, bueno, lo que habíamos hablado de isométrico, bien, y fundamentalmente quiero llegar, denme un segundito, bueno, el isométrico ya está, a este punto. Acá queda más claro, bien, lo que es tensión excéntrica, a ver si lo puedo, ahí está un cachito, bien, lo que tenemos estado de reposo. Fíjense lo siguiente, nosotros podemos tener un estado de tensión isométrica, pero nosotros vamos a ver un mayor diámetro, bueno, acá justo habría que verlo mejor, pero a veces el hecho de que sea isométrico, por ejemplo, cuando uno hace antropometría, suele tomar la medida de la circunferencia del brazo, o sea, a nivel del bíceps, del punto medio del bíceps, suele tomar relajado y contraído, no cambia el ángulo, no cambia el ángulo. ¿Bien? La palanca a nivel de lo que es el codo está a 90 grados, pero, y es isométrico cuando uno pide que contraiga, y uno ve que ese diámetro generalmente pasa al menos 1 o 2 centímetros, o sea, entre 10 y 20 milímetros se modifica según la persona, según el porcentaje de grasa y demás. Entonces, uno visualiza en los casos isométricos la contracción y la puede medir no por el cambio angular, sino por, en este caso, el perímetro, o sea, tomo toda la circunferencia que tiene ese antebrazo y uno ve que ha cambiado. Por eso les digo que la diferencia del trabajo isométrico, bien, si bien no cambian estos puntos, sí cambia el diámetro de la sección. Y esto se mide, la referencia a lo práctico, se mide en este caso, cuando hacemos antropometrías y demás. Esperen que salga con cachito, quiero llegar a esto. Finalmente, a ver si estamos bien, esperen que achico un chiquitín. Ahí. Bueno, es lo que un poco venimos hablando. Bien, nosotros tenemos que ver qué tipo de movimientos o qué tipo de objetivo de adaptación vamos a tener. Y acá lo que tienen que tener claro, sobre todo diferenciar el trabajo de reclutamiento clásico de gimnasio con el trabajo de rehabilitación, que es lo que hoy por hoy son las dos grandes vertientes que trabajan los profes. A su vez, nosotros vamos a ir corrijo. Cuando hablamos de adaptaciones musculares, todo el mundo va a hablar de hipertrofia en algún punto. Bueno, ya vamos a chequear que hay una tercera línea, que es la de generar volumen muscular y no una cuestión de desarrollo de fuerza y sobre todo fuerza aplicada. Bien. No todos los deportistas tienen el mismo perfil de fuerza que requieren para la aplicación de los gestos. Y de hecho, ya que tocamos el tema antropométrico, hemos visto que es muy distinto, si uno compara los perfiles
antropométricos, por ejemplo, en el caso nuestro en el básquet lo vemos habitualmente, de lo que era de la década del 2000 al 2010 a lo que es ahora. Entonces, la aplicación de fuerza y sobre todo el tema de velocidad, la posibilidad de aplicar fuerza y velocidad, sobre todo al gesto, es lo que va cambiando el perfil de entrenamiento y el perfil de cuánta hipertrofia, cuánto de resistencia, qué perfil excéntrico tiene ese músculo. O sea, no es solamente generar fuerza y que tenga un mayor quilaje en el levantado. Ténganlo muy presente. Bueno. Excéntrico se produce cuando el bulbo muscular se contrae, esto ya lo hemos visto, lo podrán describir un poquito mejor. Lo dinámico excéntrico, y acá, bueno, lo que habíamos charlado, todo con sus referencias. Estas referencias tenganlas muy presentes a la hora de lo que es el parcial, ¿bien? Porque yo generalmente suelo, para que no haya dudas, tomar estos datos para que lo tengan bien claro y digan, bueno, no discutamos estos puntos, ¿no? O sea, es según tal referencia de tal autor, ¿qué es lo que estoy poniendo acá? Finalmente, ¿qué me interesa que ustedes vean? Este concepto que es el más importante, que es de voluntario e involuntario. Nosotros tenemos una capacidad de activación y vuelvo al concepto de neuromuscular. Acá hay un ejemplo que siempre se da, que bajo ciertas circunstancias de estrés, de activación de catecolaminas, de activación emocional, y que desencadena un cambio precisamente de estrés, hay situaciones en las que uno puede generar un plus de fuerza. El ejemplo que a veces se da es esa madre que levantó un peso excesivo porque su hijo quedó abajo de una mesa, de una caja, y que por ahí normalmente no podía hacer. Bueno, son situaciones extremas. Hay una realidad. Un atleta, si uno mira, por ejemplo, ahora vamos a tener las Olimpiadas, si uno mira y sobre todo empieza a mirar, en el caso del atletismo, los gestos y toda la concentración que hacen previo a un salto o previo a un levantamiento, buscan un plus de concentración y un plus de activación hasta psicoemocional, porque lo que van a buscar es un cachito de esto que es involuntario. Esto tiene que ver con la posibilidad... Chicos, ¿me escuchan, no? Hola, hola. Sí, profe, sí, se escucha bien. Con este plus que uno no controla, que es lo involuntario. Fíjense que hablamos de la mayor cantidad de tensión que el sistema neuromuscular puede generar utilizando todas sus posibilidades potenciales, que no pueden activarse por medio de la voluntad, sino en situaciones especiales que se desencadenan reacciones neurogénicas, metabólico-hormonales, que posibilitan niveles de fuerza extrema. Digo, esto sí tiene que ver con este plus de concentración, de activación mental, ¿bien? Y que esto es muy difícil, se busca con motivación, pero es muy difícil. Sobre este punto lo ponemos como fuerza absoluta. Y acá viene lo que todo el mundo generalmente empieza a encuadrar o empieza a buscar. Cuando veamos evaluaciones, vamos a ver que es sobre lo que se estima, porque hoy ya test de una MR tiene una función muy específica y se trabaja mucho en un rango de repeticiones submáximas y perfilando el cambio de velocidad o de aceleración, ya sea con encoder, con captura de movimiento. Hay un montón de software que nos lleva a, por ahí, con evaluaciones submáximas, tener un perfil no solamente de la fuerza máxima, sino de todo el rango intermedio muy rico, que tiene que ver con la posibilidad de repetir a velocidades deseadas y con, en este caso, obviamente, cargas deseadas. Donde nuestro rango de trabajo va a estar como tope en la fuerza máxima voluntaria, asociado fundamentalmente a esta referencia que es el MR de 100%, y que obviamente es un gesto lento, esto ténganlo claro, perdón, disculpen, es un gesto lento que está muy próximo al gesto, en este caso isométrico, ¿bien? Y que cuando veamos MR se puede generar una y solamente una vez. ¿Qué viene después? Dos áreas, perdón, acá está, sí. Dos áreas, y acá es la parte más interesante, que tiene que ver con que se relaciona la posibilidad de desarrollar altos valores de tensión muscular en el menor tiempo posible. Fuerza-velocidad, fuerza-potencia,
es una relación. O sea, a mayor velocidad, mayor potencia en función de la carga que estoy moviendo. Pero no siempre la fuerza potencia, el pico de potencia, o mejor dicho, el pico de potencia no va a coincidir con el pico de velocidad. Lo que no quita que sea muy veloz. A ver que se entienda. Nosotros podemos mover, si tuviéramos un encoder y pudiéramos medir, vamos a ver próximo al 80 y algo por ciento el pico de potencia. ¿Bien? Pero si miramos 80 y algo por ciento de la MR, de la carga de MR, pero si nos miramos hacia el pico de velocidad, lo vamos a tener más cerca de el 50 y pico, 60%, dependiendo del perfil de cada deportista. Entonces, esto dice que el pico de potencia no es un gesto veloz, todo lo contrario, es un gesto veloz. Es un gesto veloz. Pero no tan veloz como el pico de velocidad. Y esto se mide. ¿Por qué hago esta aclaración? Vamos a ver por un ejemplo muy simple. Un salto vertical, un squat. Es un predominio de fuerza explosiva, de fuerza potencia. ¿Qué piensan ustedes? Salto vertical, salto vertical. ¿Qué piensan Yo creo ustedes? que fuerza explosiva, pues. ¿Podría ser potencia en un punto? Yo creo que fuerza explosiva. Bien. ¿Pero el resto puede opinar algo al respecto? ¿Qué pasa si a esa persona le ponemos un lastre? Esa persona saltó 40 centímetros en un gesto, en un salto vertical. Le ponemos un lastre, ¿va a saltar más lento? Y salta 35 centímetros. ¿Va a saltar más lento, sí o no? ¿Todo el gesto de empuje va a ser más lento? Por ahí, No. bueno, ahí está el tema. Para nosotros puede ser imperceptible, pero seguramente salte un poco más lento. Lo que también es cierto que va a generar más potencia. Vayamos a una persona en la cual le hacemos una alta carga, por ejemplo, una sentadilla. Yo trabajo con una sentadilla. Esa misma persona, le agrego el 40% de su peso corporal. Obviamente va a mover más lenta la sentadilla, pero el gesto de sentadilla puede ser muy rápido. Lo que no quita de que durante todo el recorrido, desde la flexión media hasta la extensión máxima de pierna, va a tener una fase de empuje. ¿Bien? Va a ser todo el tiempo, va a estar empujando y acelerando hasta el final del recorrido. ¿Qué pasa en el salto? El empuje es inicial, el resto ya es inercia, ya tomó inercia y va hacia la fase de vuelo y ya no tiene que en todo el recorrido, ¿bien? En toda la extensión de la pierna, seguir aplicando fuerza. Es un aplique inicial. Esta es una de las diferencias más fáciles. Lo llevo a un ejemplo más simple. Ustedes están haciendo un press de pecho en banco plano. Con una carga baja, ustedes aplican al principio y después la barra sigue su recorrido y ustedes ven como que los discos a veces tienen un cierto movimiento. Cuando están trabajando ya en el área de potencia, o sea, del 80% en adelante, van a ver que el nivel de empuje va a ser durante todo el recorrido que dure ese gesto. Entonces, esta es una diferencia simple. Acá estaría buenísimo poder verlo en el encoder. ¿Bien? ¿Durante qué tiempo a un gesto completo angular yo le estoy aplicando realmente esa modificación al estado de reposo o movimiento? Al estado de reposo es cuando inicio el gesto. Al estado de movimiento es cuando estoy acelerando. Llega un punto que si la carga está equiparada con la inercia, no le aplico más fuerza, estoy completando el rango de movimiento. Mientras que si esa carga ofrece una mayor resistencia, yo tengo que aplicarle durante más parte del recorrido y quizá durante todo el recorrido para lograr la máxima aceleración posible. ¿Se entiende lo que digo? O mejor dicho, para lograr la máxima velocidad posible. Bien, ¿se entiende esto de lo que es la diferencia entre fuerza-velocidad, donde hay una explosión inicial y una continuidad por inercia, mientras un gesto de potencia, en términos simples, donde en la mayor parte del recorrido, no quiere decir que sea completo, tengo que seguir aplicando fuerza para poder cambiar el estado de esa barra permanente y generarle más velocidad porque la estoy acelerando de una manera, o sea, durante más tiempo estoy acelerando. ¿Se entiende esto, chicos? Sí.
Bueno, si ustedes van al gimnasio, esto lo pueden notar, y esto que hablábamos del salto. El salto con más peso, tengo más base de empuje, la barra de press de pecho, lo mismo. Bueno, no quiero que se me vaya el tiempo. Un detalle impresionante. Si ustedes miran, por ejemplo, remeros, un ejercicio de remo o un ejercicio de ciclismo, vaya a saber la cantidad de repeticiones que hicieron. Si uno se guía por lo que vamos a ver hacia el final, que más o menos al 80% de la carga máxima estamos en 8 repeticiones y después llegamos al fallo, uno dice, pero entonces no genera mucha fuerza o no genera mucha potencia un ciclista por la carga que tiene, y en realidad están generando un montón de fuerza en un montón de repeticiones. Entonces, no desprecien el concepto de fuerza-resistencia, sobre todo desde los gestos cíclicos. ¿Bien? Porque hay una alta carga, hay una alta resistencia, pero sobre todo hay una continuidad. Insisto, uno ve en el caso de un remero, o lo que puede ser, u otro ejemplo, en el caso de los deportes de vela, las tensiones isométricas, son resistencias que uno tiene, y es una alta manifestación de fuerza, tomando los conceptos que habíamos hablado al principio. Entonces, hasta ahora tenemos fuerza involuntaria, la dejamos de lado, tenemos fuerza voluntaria máxima, áreas de potencia y velocidad, y áreas de resistencia. Que la resistencia puede ser a pesos altos, moderados o bajos. Bien, después vamos a entrar en este concepto, que esto lo van a leer tranquilos, yo quiero llegar a una parte final, que tiene que ver con lo que es repetición, bien, serie, y sobre todo esto que es lo de repeticiones máximas, o el número máximo, y que se puede hacer una y solamente una vez, y hay un fallo. Acá tenemos que hablar no solamente de un fallo desde el punto de vista de tener o no disponible energía aláctica, o sea, anaeróbica láctica, sino también de lo que habíamos hablado de reflejos de la clase pasada, de por tensión sostenida, que se genera una inhibición neurológica de la contracción muscular, que es una inhibición autógena por tensión sostenida. Entonces, este reflejo también hay que dejarlo pasar, como también tenemos que recuperar, una pregunta que me hicieron el otro día en los grupos, en el chat, de los fosfágenos. Recuerden que la tasa de recuperación más o menos del 90% está a los 2 minutos. Digo, entre series y series de gimnasio de alta carga, tenemos que dejar pasar estos 2 minutitos. ¿Bien? Podemos rotar en circuito, pero para ese grupo muscular tenemos que buscar una recuperación mayor del 90. Y también para evitar esto de la inhibición autógena. Esto lo vamos a volver a tocar. Entonces, volvemos acá. Máxima repetición, lo van a poder leer, pero es lo que charlábamos hoy, la capacidad de generar uno y solamente una contracción o un gesto concéntrico, ¿bien? Que es próximo a lo isométrico y que, no, pese a que se intente hacer 2 veces, no se puede repetir. ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con el registro de, generalmente, el MR o porcentaje, el 100%, que es lo que tenemos que ver. A mí, acá donde me gustaría llegar, que es, voy un poquito más rápido, bueno, pausa de recuperación, ya lo van a ver, etcétera, etcétera. Ejercicios de empuje y secuencial. Empuje es una acción, secuencial es primer tiempo, segundo tiempo, cuando tengo que cargar, pero quiero llegar a esto que parece un lío, pero no lo es. ¿Se alcanza a ver bien esto, chicos? Sí, ¿Chicos? sí, Hola, profe. Sí, se ve. Sí. Bien. Olvídense de esta línea punteada roja, olvídense, por un cachito. Vamos, si se quiere, a esta línea verde. Bien, la línea verde. En tanto y en cuanto yo pueda acelerar todo lo que pueda, le puedo aplicar la máxima capacidad de fuerza, la máxima tensión, ¿bien? Que no esté regulando. Yo puedo tener una carga submáxima y puedo ir muy rápido o puedo ir muy lento. Bueno, en el caso de las cargas altas del 100, tengo una aceleración máxima. Si tomo esa referencia, estos son porcentajes, a una carga muy alta, a una carga baja, entre comillas. Bien, 100 y 60%. Si yo sigo, perdón, esto es porcentaje de aceleración, estas son las cargas. Acá mi mnemotécnica es 30, 60, 90.
En este punto, que es por debajo del 30% de una MR, a la aceleración máxima, vamos a generar velocidad de movimiento. O sea, movimientos rápidos, pero sin impacto en el desarrollo de fuerza. Entre 30 y 60%, un poquito menos, vamos a hablar de fuerza-velocidad, ¿bien? O lo explosivo. ¿Qué predomina más? El desarrollo de activaciones y rangos de velocidad que el rango de empuje o de potencia que lo tenemos desde el 60 al 90%. ¿Qué pasa cuando, fíjense este detalle, acá está el 95% más o menos tenemos una expresión, pero acá abajo no tenemos nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que levantar una carga alta del 100%, no puedo no tener una acción de empuje, una aceleración, pues si yo no llego. Si no acelero el mango, si no aplico toda la potencia, no puedo mover. Entonces por eso se generan áreas, en tanto y en cuanto, vamos a poner los del peso. Fuerza máxima, fuerza potencia y fuerza explosiva y velocidad de movimiento. Esto es si aplico siempre la máxima aceleración posible. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Si el peso es el mismo. Estoy trabajando con 20 kilos de bíceps. Que esto es muy rápido y lo que me interesa es que la velocidad del gesto no se pierda. Entonces por ahí, después de la cuarta repetición o quinta repetición, estoy perdiendo velocidad de ejecución. Puedo seguir haciendo más, pero ya no tengo la misma velocidad. Mientras que un concepto de fuerza-resistencia a pesos ligeros, yo voy muy despacito y puedo hacer 20 repeticiones. Sin embargo, la carga, el peso, la barrita con los dos discos que me generan 20 kilos para mover bíceps, es el mismo, acá y acá. Lo que cambia es que acá estoy haciendo 5 repeticiones a máxima velocidad y acá estoy haciendo 20 repeticiones lento, tranquilo, sostenido. ¿El efecto fisiológico sobre el músculo será el mismo? Pregunto. ¿Hola? ¿Chicos? ¿Se cortó? No, se escucha, eso es lo que estoy pensando. Trabajar con el mismo peso, pero distinta cantidad de repeticiones y a distinta velocidad. ¿Va a ser el mismo sobre el músculo? ¿Qué les parece? No. Para mí no. Claramente no. Estos son los típicos ejercicios de resistencia que son muy útiles, por ejemplo, para personas que están completamente desentrenadas o adultos mayores que empiezan a mover fuerza, porque tenemos que prevenir, tenemos que reconocer y demás. Ahora, ¿yo puedo entrenar en este rango a un deportista de élite? ¿Acá abajo? Claramente no. Entonces, fíjense cómo hay una variabilidad tan amplia y lo que quiere representar este cuadro es precisamente esto. ¿A qué llamamos fuerza explosiva? ¿Con qué objetivos? De ganar velocidad, de ser selectivo en el perfil de fibras que recluto. ¿A qué llamamos trabajo de resistencia con pesos bajos, o pesos, en este caso, bajo, moderado, de corta, larga duración? Eso también hay que verlo. Y esto es un poco lo que tenemos que ir avanzando. Esto es lo que quería marcarles. Si yo genero con la máxima aceleración posible, muevo entre 8 veces, por ejemplo, y ya no puedo mover la 9, probablemente esa carga represente el 80% de la MR. 8-80. De ahí para arriba, si le subo un poquito más de peso, un 5%, seguramente me voy a cansar antes. 6. Un poquito más, 4. Un poquito más, hasta que llego a la última, en la que la muevo una y solamente una vez. MR. Esta referencia la vamos a ver, ¿por qué? Porque llegamos por ahí a 8 o 9 repeticiones con un peso. Yo digo, bueno, estoy moviendo 80 kilos. Ajá, ¿cuánto hiciste? 8 repeticiones. Si le cargo 90 kilos voy a hacer menos. Bueno, esta referencia no solamente voy a ver que llego a 8 repeticiones, sino que probablemente en la repetición 4, 5 y 6 la caída de velocidad sea muy grande. Entonces me da un rango de trabajo, suponiendo el ejercicio que yo quiera hacer, que no tiene que ver con el fallo, sino con la potencia, que digo, bueno, trabajo al 80% del peso, pero no trabajo el total de repeticiones posibles, trabajo menos. ¿Bien? Esto igual lo vamos a ver en planificación y programación. Chicos, dejo de compartir. Les mando un saludo, esto lo subo un ratito, les agradezco la paciencia que me tienen, saben el momento delicado, así que bueno, quedo en contacto, los grupos actívenlos y les pido disculpas por alguna ausencia. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Profe, muchas gracias.